Bienvenidos a A&O Airsoft. En esta oportunidad nos fuimos al sur de Madrid para visitar por primera vez el campo de El Cortijo. ¿Sabes dónde está Blanca? ¿Sabes dónde está Blanca? Voy contigo. La estética de este campo desde el principio nos atrajo. Posee edificaciones reales y un ambiente que te permite meterte en el papel. El campo ofrece distintas opciones de coberturas que te permiten variar las modalidades de juego. Bastante versátil, ya que te ofrece la oportunidad de pasar de CQB a campo abierto en cuestión de segundos. Póntala. Joder, macho. ¿Qué pasando? Pero si está explotado.
Pasa tú. Pasa, yo te cubro. Bien. Bien. Al ser un campo tan grande y con tanto volumen de jugadores, sería interesante incorporar más árbitros para que a esto le dé la oportunidad de estar más cerca de las jugadas. Al ser un campo tan extenso, podemos sacarle provecho tanto a las réplicas secundarias como a las primarias. Rifles, snipers, pistolas, granadas, todas estas réplicas tienen un lugar en este campo. Reportera de campo. Quitabas el puto micro. ¿Te parece? ¿Va tu pelota te habrá llevado que sí? Muy buenas. Uno de los aspectos a tener en cuenta de este día en el Cortijo fue la participación de nuestra reportera gráfica y camarógrafa de guerra, Blanca, la cual estuvo involucrada en toda la partida de inicio a fin con su cámara como réplica. ¿Este qué trae, pajarito? Yo ya me hago la muerta, tío. Ya, bueno, pero ¿y qué sé yo si está muerto con la granada? Te sigo dando. Las manos arriba, güey. ¿Qué pasa? El campo está bastante bien. Lo más importante es que nos las pasamos genial. La atención, la experiencia, los jugadores y además era mi cumple. Así que fue un regalazo de fin de semana. Si les ha gustado el vídeo, déjenos sus comentarios, no olviden suscribirse al canal y síganos por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¡Hijo de puta! Cámara, cabrones. Pero un grupito más, gente que Vale, ¿qué pasa? ¡Vamos! ¡Hay gente dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Hostias! ¡Oh, Dios! ¡Se ha picado! ¡Se ha picado! Luego ya. Lo siento. Nada, cariño.